Hola, ¿me escuchan? Hola, buenas, sí, señora. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo ha estado su semana? ¿Tuvieron feriado o no tuvieron feriado? Sí, pero con mucho frío. ¿Cierto? Está helado, pero no tanto como la semana pasada. ¿Cómo estamos para una clase el día de hoy? Atento. Atentos, vivos, vivas y atentos, atentas. Vamos a comenzar entonces. Hola profesora, Eh, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este es el ciclo. Tengo tantas cosas abiertas aquí que... Ya, vamos a trabajar esta clase, vamos a seguir trabajando con lo que tiene relación con el texto expositivo, pero nos vamos a centrar en textos más específicos. ¿Ya? Esta vez vamos a trabajar con la noticia y vamos a hacer también, intentar llegar hasta la infografía, que es otro tipo de texto expositivo que nosotros tenemos que aprender a analizar y que nos va a tocar también ir aprendiendo en este caso. Eh, ¿Cómo se dice? A darnos cuenta en el fondo de cómo se trabaja. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir viendo las características que tiene la noticia y también vamos a ir viendo también en el fondo las preguntas a las que responde y por qué creen ustedes que este texto corresponde a texto expositivo. A ver si me pueden decir, qué me pueden decir al respecto. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? O tengo que refrescarle la memoria. ¿Cuáles son las características del texto expositivo? A ver, ¿se acuerdan o no? Decíamos que el texto expositivo es el que entrega información, ¿cierto? Tiene carácter objetivo, a través de él se nos da a conocer un conjunto de hechos y la idea fundamental, esto es para recordar, ¿cierto? Y la idea fundamental es transmitir información a través de este tipo de texto, pero no, sino que es el autor el que tiene que formarse una opinión de aquello que está pasando o de aquello que se le informa. ¿Ya? Y como estas son las características del texto expositivo, una de los textos que por naturaleza o que es como evidentemente expositivo es la noticia. ¿Ya? Entonces vamos a ver que por qué el texto expositivo se llama texto expositivo o informativo. Dependiendo de la calificación, de la clasificación, puede aparecer también con el nombre de texto positivo o informativo. Por lo tanto, la noticia va a corresponder a este tipo de texto, ¿ya? Y por todas las características que ya se dieron, ¿cierto? Porque es objetiva, porque tiene información, porque se basa en hechos, porque el autor no da a conocer, como es objetiva, el autor no va a dar a conocer su opinión respecto a aquello que está mostrando. Entonces, la noticia surge o está dentro de esta, tiene estas características y se trabaja con ella como un ejemplo de texto expositivo, texto informativo. Y aquí vamos viendo, dice que la noticia es un texto expositivo o informativo, ¿cierto? Que se caracteriza por su brevedad. Estas son como características particulares de la noticia, que no necesariamente son las características de todos los textos expositivos, sino que esta es propia de la noticia, por su brevedad y concisión. Brevedad significa que es cortito, ¿ya? Que da la noticia de la manera más acotada posible. Y concisión significa que los datos que entregan son los justos, ¿ya? Y que no distraen en este caso al lector. Por lo tanto, esas serían dos características de la noticia. Y otra característica que tiene también la noticia, bueno, además está decir, recordar que la noticia es un texto no literario, ¿cierto? Y porque se basa en hechos reales, porque trabaja en el plano de la realidad. Entonces, esta noticia, ¿qué es lo que hace además?
que siempre va a contar un hecho que es de interés general, un hecho que es reciente y que va a ser de interés general. O sea, la noticia debe ser, como está basada en hechos, debe ser comprobable, corroborable, ¿cierto? Y también tiene ese carácter de que yo no puedo, en el fondo, como negar aquello que me dice o que está pasando en la noticia, ¿ya? Y tiene que ser de interés general porque estas noticias, como están en los medios masivos de comunicación, la noticia va a ir a un público indeterminado, ¿cierto? Que es una gran cantidad de personas, por lo tanto, los temas tienen que ser temas más bien genéricos y que le correspondan o le conciernan a una gran cantidad de personas, ya en donde no hayan como intereses muy personales, muy propios, asociados en este caso a aquello que se está diciendo. Ahora, la noticia siempre tiene que responder. Esto no es una cuestión, no, si yo quiero nomás o pudiera hacer, no. La noticia, para hacer noticia, tiene que tener, dar respuesta a las 5 preguntas, a veces son 6 preguntas, ya que son en inglés se conocen como las 5 W, que es what, who, y where, y así. Yo no soy muy buena para el inglés, pero todas estas preguntas comienzan con W. Entonces, por eso en inglés, por eso se conocen como las 5 W. Entonces, a las noticias tiene que responder, ese es como el dato anecdótico, ¿no? Entonces, la noticia tiene que responder a qué sucedió, ¿ya? Y en este caso va a ser un acontecimiento o los acontecimientos, acciones que contribuyen a la noticia, ¿ya? Aquel acontecimiento que en el fondo me está contando, porque la noticia es una narración no literaria, ¿ya? No literaria porque nos va a dar la impresión de que nos estuviera contando una historia donde va a tener un inicio, un desarrollo y un desenlace, un final, pero es no literaria porque los hechos que trabaja, los hechos que tratan son hechos de la realidad, trabajan en el plano de la realidad. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos en las primeras clases que la narración igual puede ser no literaria? Bueno, y esta, la noticia, es el ejemplo de una narración no literaria. También lo es una anécdota cuando uno cuenta cómo le fue en algún lugar, que conoció a alguien, qué sé yo. Volviendo a la noticia entonces, decimos que responde a la pregunta, ¿qué sucedió? ¿Ya? ¿Cuáles son estos acontecimientos que va a contar? ¿A quién le sucedió? ¿Ya? Y en este caso, ¿quiénes son los, comillas, los protagonistas o quiénes son los que están involucrados en la noticia? Las personas que aparecen en la noticia, ¿ya? En este caso, ahí estamos hablando de a quién o quiénes. ¿Cuándo sucedió? Tiene que ver con el tiempo concreto en donde sucedió esa noticia. Ya, por ejemplo, en la madrugada, ¿se han fijado ustedes, por ejemplo, que cuando dan noticias de tránsito y dicen la madrugada de este sábado hubo un accidente? O dicen de la noche del día tanto. O dicen no se supo más de la señora desde el sábado a mediodía, desde el viernes a mediodía. Entonces a eso se refiere con el cuándo, que sitúa el tiempo específico de cuándo ocurrió, en este caso, esa situación que tiene carácter noticioso, que ya dijimos que tiene que ser de interés general y que tiene que tener también estar dado de manera breve. Después tenemos el dónde, que es el espacio en donde han ocurrido, en este caso, los hechos, ¿ya? Y ahí estaríamos respondiendo a esa pregunta. ¿Y por qué? En este caso son las razones por las que ha ocurrido el acontecimiento. Por ejemplo, cuando dicen, esto queda más claro con las noticias policiales, cuando dicen, se cree que presumiblemente el conductor se hubiese quedado dormido. Entonces, ¿por qué ocurrió el accidente? Porque el conductor se quedó dormido, presuntamente, ¿ya? Entonces así va a ir respondiendo a cada una de las preguntas la noticia. Ahora, a veces va a incluir otros antecedentes como más en detalle, pero en general da a conocer las razones de manera muy escueta, muy general, más que nada para que yo me entere de los sucesos de manera rápida, porque la noticia está hecha para ser leída
para ser escuchada, para ser entendida, con muy poco tiempo. Ya la noticia, el diario en general, hecho con esa cualidad, que está pensado en que sea para alguien que tenga poco tiempo para leer o para ver las noticias. Y finalmente este que puede ir o no, que es el cómo, ya que es la circunstancia, este es como más opcional, que es las circunstancias en las que ocurren los hechos. Ya es como más específica esta, pero usualmente no se ocupa mucho porque tiene relación más con detalles que son más bien anecdóticos, que no son tan importantes. Entonces, recapitulemos para ir haciendo la síntesis también. La noticia, decíamos que es un texto expositivo e informativo que se caracteriza por su brevedad, o sea, cortita, dice solamente lo que es necesario, la concisión, que entrega datos puntuales y muy precisos y que está dando cuenta de un hecho que ha ocurrido o que podría ocurrir. Por ejemplo, que podría ocurrir cuando dice se espera que a fines de mes se lleve a cabo el concierto de la cantante Rihanna, por decirlo así de alguna manera. Entonces está hablando de algo que se espera que pudiera suceder y que está dentro de los márgenes de lo probable. Entonces ahí estaríamos hablando también de la noticia. Ahora, la noticia va a responder a estas 5 W que tienen que ver con el qué, quién, dónde, por qué, y de manera más opcional tenemos el cómo. Y al responder estas preguntas, nosotros tenemos completamente ya la noticia lista. Ahora, ¿cuál es la estructura que tiene la noticia? Esta es la estructura, esta es la forma. Cuando usted ve una noticia, siempre se ha fijado que en el diario o si, perdón, o si uno ve las noticias, por ejemplo, en internet. ¿Se han fijado que en internet igual uno lee las noticias, lee el diario virtual ahora, más que el diario físico? Entonces vemos esto, que tienen estos elementos. Tiene una parte que está con letras grandes, 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 que en ese caso eso se llama titular. Lo que está antes se va a llamar epígrafe o antetítulo. Lo que está abajo se va a llamar bajada o subtítulo. Ya, bajada de título generalmente se conoce. Después tenemos el lead, que se escribe lead o entradilla, ¿cierto? Y ahí también se va a dar a conocer la síntesis del texto. El titular da a conocer los datos más importantes y generalmente va a responder al qué pasó. Por ejemplo, ¿qué pasó? Descubren la ciudad más antigua de Europa, ¿ya? Y el epígrafe o antetítulo va a explicar un poco más el título. Y la bajada de título, la bajada de título o subtítulo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser explicar, va a ser precisar aún más esta noticia, dónde ocurrió, en qué momentos ocurrió, ¿ya? Para ir acercándose entonces. Y el lead, que siempre va a ser en la primera parte del texto, es un solo párrafo y es el primer párrafo después del título o la bajada de título. No siempre va a tener bajada de título en la noticia. Hay algunos que no la tienen, pero sí va a tener siempre titular. Entonces en el lead, ¿qué es lo que se hace en el lead? Se dan a conocer los datos generales de la información de manera tal de que uno no necesita leer la totalidad de la noticia para poder identificar hacia abajo. Basta con leer el primer párrafo para que nosotros nos demos a conocer nos demos cuenta de qué se va a tratar en este caso esta noticia. Porque como les decía antes, pues la noticia está pensada para ser leída rápido. Entonces uno podía leer el diario completo, leer todas las noticias con solo leer los epígrafes. ¿Vamos entendiendo hasta acá? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Nada? Claro, profesora. Ya, muchas gracias. Entonces, Sí, después algo. de que tenemos el lead, viene
¿cierto? Tenemos esta parte, por eso se llama lead o entradilla. Después que tenemos el lead, viene el cuerpo de la noticia y en algunas ocasiones la noticia tiene un cierre, ¿ya? Pero generalmente a ustedes les preguntan por una de estas partes, ¿ya? Por el epígrafe o antetítulo o por el titular o por la bajada de título, que le pueden mostrar la información y le pueden preguntar a qué parte de la noticia corresponde, ¿ya? Por eso es que se enseña tanto. Después tenemos el ejercicio de aplicación. ¿Y se acuerdan que en la clase pasada estuvimos diciendo que nosotros para poder responder los ejercicios tenemos que partir por el análisis de las preguntas? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿O no lo hemos hecho todavía? Yo estoy disvariando. Disculpe, profe, ¿cómo es? ¿Cómo dijo? Dije, María, que cuando nosotros vamos a hacer ejercicio de comprensión lectora, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos que había un antes, un durante y un después de la lectura? Sí. Ya, entonces, en ese antes de la lectura, ¿qué es lo que yo hago? Primero determino el tipo de texto que voy a leer, si literario o no literario, y voy a leer primero las preguntas para poder determinar qué es lo que me están preguntando del texto. Una vez que leí las preguntas y determiné qué es lo que me están preguntando, voy a leer el texto. Y a veces, mientras estoy leyendo la misma pregunta, me va a dar el resultado de cómo yo tengo que hacerlo para poder resolver esos ejercicios. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir viendo qué es lo que se me está pidiendo que yo haga. Y aquí me dice que tengo que leer un texto. Dice lea. Lea el siguiente texto. A partir de él resuelva las siguientes actividades. Número 1. Marque en el texto la estructura de la noticia. ¿Cuál era la estructura de la noticia? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan o no? Recién la vimos, ¿cierto? Entonces aquí lo que tenemos que ver es la estructura de la noticia, que es esta. El titular, el epígrafe, la bajada, el lead y el cuerpo. Entonces, ¿dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en un texto que está más abajo, que es una imagen, por eso es que cuesta tanto trabajar. Lo vamos a ver en este texto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver de qué se trata este texto. Y también lo que tenemos que hacer es subrayar, en este caso, las preguntas que se nos están haciendo. Ya, veamos entonces. Y estas son las preguntas de contenido que me están haciendo acerca de la noticia. Y como nosotros sabemos que tenemos que leer antes, empezamos. Dice, a partir de la información entregada, responda a las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que responder las preguntas. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿A quién le pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué? ¿Y cómo pasó? Entonces aquí, la primera pregunta es, ¿quién es Jacoba Sawadogo? Esto lo tengo que buscar en la noticia, obviamente. Ya, lo primero que tengo que buscar es quién es o quién fue Jacoba Sawadogo. Después dice, ¿por qué Sawadogo ha aparecido en documentales? Entonces, cuando a mí me preguntan por qué, generalmente la respuesta va a estar en el texto, ¿ya? Entonces dice, ¿por qué Sawadogo ha aparecido en documentales? Ha aparecido, ¿dónde ha aparecido este señor? Según esto, ha aparecido en documentales.
Ya, después dice. Después dice, la quinta pregunta dice, ¿qué es el SAI? ¿Qué es el SAI? Y la sexta dice, Tahuadogo decidió quedarse. ¿Por qué? Esta está al revés. Sería, ¿por qué Tahuadogo decidió quedarse? ¿Por qué Tahuadogo decidió quedarse? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que responder? ¿Quién es Yakubo Sawadogo? ¿Qué, qué es el SAI? ¿Por qué Sawadogo ha aparecido en documentales? ¿Y por qué Sawadogo decidió quedarse? Y en función de eso y de anotar la estructura, es que vamos a leer nuestra noticia. Y ahí dice, también la noticia a veces tiene imágenes, pero no es tan importante o no es que siempre sea así lo de la imagen. Entonces, aquí yo ya tengo marcado con flechitas para ir viendo más o menos cómo lo vamos a entender o cómo lo vamos a clasificar para hacerlo más fácil, como no tenemos la guía en física. Ya, entonces dice, el diario de la tarde. Voy a achicar un poquito aquí para que veamos bien esa Saguadogo. Me pasé para allá, ese no es Saguadogo por si acaso. Aquí está. ¿Cómo yo distingo el titular del antetítulo? Porque el titular tiende a ser más grande y el titular es más largo, ¿ya? El antetítulo es como muy, muy breve y la bajada de título está debajo. Y no siempre va a dar a conocer, en este caso, todo lo que el texto quiere dar. A ver, ¿cómo? Ya, el título es más grande, tiene letra más grande. Y el antetítulo es más cortito. Y el título va a responder a qué pasó. ¿Ya? Entonces dice, el hombre que paró el desierto, que paró al desierto. Un agricultor africano ha conseguido volver fértiles más de 3 millones de hectáreas de tierras desérticas. ¿Cuál de estos es el titular? ¿El hombre que paró el desierto o un agricultor africano? El hombre que paró el desierto. Ahí tiene, ¿cierto? La letra está más grande, está más destacada. Entonces, ¿qué pasó? Un hombre detuvo o paró el desierto, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, en este caso, el titular o título, que es lo mismo, pero nosotros le tenemos que llamar titular porque es así como a mí me lo van a preguntar, ¿ya? Después, un agricultor africano, sí, no está aquí, este que dice el diario de la tarde, no me sirve como parte de la noticia porque estos son los datos del diario y del día en que se publicó, en este caso, el texto. Ya, a mí de la reproducción del texto me sirve para sacar información acerca del título, del antetítulo. Siempre el antetítulo va a estar sobre, el antetítulo sobre o epígrafe. Por lo tanto, ¿este tiene antetítulo o epígrafe? ¿Sí o no? No, no tiene. No, no tiene, ¿cierto? Ya, y este de acá, ¿cómo se llama este que está acá abajito? Si está Subtítulo. El título. bajada de título, ¿cierto? Si está abajo, se va a llamar entonces bajada de título. Después,
tenemos que este no tiene epígrafe o antetítulo. Y aquí nos dice, acuérdense que tenemos que buscar a quién es Saguadogo. Saguadogo me cuesta. ¿Y quién es Yacubo Saguadogo? ¿Por qué decidió quedarse? ¿Por qué apareció en documentales? ¿Y qué es el SAI? Y aquí dice, la lucha de Yacuba Saguadogo contra el avance del desierto en su país comenzó en 1974. Mientras muchos de sus vecinos abandonaban sus aldeas rodeadas de tierras estériles, este agricultor solo pensaba en hallar la forma de repoblar su región. Como muchos de estos personajes lo tomaron por loco, pero 40 años después ha conseguido recuperar más de 3 millones de hectáreas de terreno desértico y convertirlos en tierras de cultivo. Para lograr su objetivo, Saguadogo emplear una técnica que los agricultores de agricultura tradicional denominada SAI, que adaptó a los tiempos modernos. Este método consiste en cavar hoyos de unos 20 centímetros en los que se deposita estiércol y fertilizantes al lado de las semillas. Los resultados parecen darle la razón. Convencido de que puede revolucionar la vida en pleno desierto, la vida de sus compatriotas. Saguadogo decide recorrer su país en moto para enseñar la técnica de los agricultores a todos los agricultores. Con el paso del tiempo decidió mejorar el método plantando también árboles que ayudaran a mantener la humedad del suelo y favorecerán la infiltración natural del agua. Actualmente, este decidido campesino que ha protagonizado varios documentales se dedica a dar conferencias para tratar de expandir aún más los beneficios del SAI. ¿Qué era el SAI entonces? ¿Qué es el SAI? Una técnica de agricultura. ¿Cierto? Y él está tratando de hacer que todos los demás también lo conozcan. Aquellos que lo llamaban loco cuando lo veían pintar árboles en pleno desierto, ahora lo consideran un auténtico héroe. Sin embargo, Saguadogo se conforma con saber que gracias a su empeño, miles de agricultores son capaces de vivir del futuro de sus tierras. La mejora de los rendimientos generó mayores ingresos para los agricultores. Puso freno al éxodo rural. El éxodo es cuando la gente se va. El éxodo rural y fortaleció el nivel de autoconciencia alimentaria con el apoyo de los expertos internacionales. Saguadogo formula hoy un deseo. Me gustaría que la gente tuviera el valor de crecer a partir de sus raíces. Entonces, ¿quién era Saguadogo? Usted es Saguadogo, ¿cierto? ¿Quién es? Dice, es un hombre loco, alguien que deseaba ser famoso, alguien que abandonó sus tierras, un hombre que logró cultivar sus tierras en el Un hombre desierto. que logró, un hombre Un que hombre logró que cultivar logró sus tierras del ¿cierto? desierto. Él era. Al principio los vecinos le decían que estaba loco, pero él demostró que no era así. ¿Por qué Saguadogo ha aparecido en los documentales? Porque ahora Recorre es su país, rico. ¿Cómo? porque recorre su país en moto. ¿Ya? ¿Será solo por eso? La D. La D, La D, A ver, ¿la B o la D? Veamos, La D. la la D, D. ¿Por qué usted dice que es la D? A ver, que su porque, iniciativa cambió la vida de muchas personas. porque estamos hablando del tema es eso, ¿cierto, Vitalia? Que el tema es que él logró recultivar la tierra.
Y aquí cuando decimos que recorre su país en moto es demasiado amplio, porque la noticia está centrada en cómo Saguadogo logra detener un poco la erosión en su país. Entonces es muy amplia y no tiene relación con el tema del texto. En eso nos tenemos que fijar cuando estemos eh, resolviendo estas preguntas de comprensión lectora. Después dice, ¿qué es el SAI? Es una forma de cultivar la tierra. ¿Cierto? Y si es una forma de cultivar la tierra, ¿cuál sería aquí? La B. La B, ¿cierto? Que es una técnica de agricultura. Después dice Saguadogo, me cuesta Saguadogo. ¿Por qué decidió quedarse? La D, ¿Quería ser un héroe para su pueblo? ¿Él lo hizo intencionalmente? la C, la, La no, B, la quería D. cultivar el desierto. A La ver, C. veamos. Quería Estamos estar entre en la C, veamos. Es que aquí, Sí. déjenme ver si puedo la dividir C. la... No, no puedo dividir aquí la hoja, que yo usualmente divido. Ya, entonces dice aquí, un agricultor consiguió fértiles 3 millones de hectáreas de tierras desérticas. El avance del desierto comenzó en 1974, muchos abandonaron sus aldeas rodeadas de terrestres. Este agricultor solo pensaba en hallar una forma de repoblar su región. ¿Qué es lo que quería él? Quería que la gente se quedara. Sí, por eso quería repoblar su región. Entonces, repoblar, ¿cierto? Volver a tener gente ahí. No tenía otro lugar donde ir, quería cultivar, quería evitar que las personas se fueran, quería ser un héroe. ¿Cuál es entonces? La C. Quería evitar que la persona se fuera. Claro, porque lo mismo que repoblar, esto es parafraseo, está dicho con otras palabras. Y ese es Saguadogo. ¿Qué les parece la iniciativa de este caballero? 3.000 millones de hectáreas. ¿Se dan cuenta? 3 millones de hectáreas, no 3.000, no, 3 millones de hectáreas, que no deja de ser. Y esta parte de aquí, ¿qué era entonces? Si es una síntesis donde te muestran lo que pasó sin mayores detalles, sino que te dan a conocer lo hecho en general. Y yo con leer eso ya estoy informada de lo que va a pasar en la noticia hacia abajo. Y esto se llama, ay, se me corrió. Y esto se llama lead o lead. Lead. Ya, así se llama esa parte. Está al principio del primer párrafo. Ya, ¿vamos bien hasta acá? Vamos a pasar de la profesora. noticia. Ya, bien. Vamos a pasar de la noticia a la infografía. Vamos a ir viendo entonces. La infografía. La infografía también es un texto, ¿ya? ¿Qué características tienen? Que no es, a diferencia de la noticia, este no responde a las preguntas qué, cómo, dónde, por qué, no. Sino que este texto lo que hace es que presenta una información de manera concisa. Eso significa de manera muy precisa, de manera muy clara, ¿ya? Y para ello va a emplear imágenes. Vamos a cambiar el color del subrayado para que vayamos viendo. Ya. Entonces, ¿cómo lo hace en este caso? Mediante el uso de imágenes y recursos visuales, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Va a emplear imágenes y va, y yo lo corté, Profe, ya, mediante, ese color fucsia que usted subraya, como que baja un poquito más la claridad para leer, ya, vamos a usar otro entonces. Qué por bueno que favor. me lo dice. Usted me Gracias. tiene que decir nomás. Y ese, Ya, ese sí. ya, Otro perfecto. no Vamos a mejor. agrandar la Muchas letra porque gracias. encuentro que está muy chica esta letra. Yo no la veo bien. O idea mía nomás. Está chica, Ahí, La profe. chica. Ahí sí. ahí sí. Súper, gracias. Ya, ahí sí.
Sí, porque yo la veo mal, imagínense que la tengo aquí como encima. No están en el teléfono, entonces igual hay que pensar en eso. Ya, entonces, la infografía también va a presentar la información, por eso es un texto expositivo, acuérdense. ¿Ya? Y de manera concisa, o sea, de manera muy breve, va a precisar muy bien los datos. Y va a utilizar, aquí fue donde yo me corrí y me cortó mal, va a utilizar diferentes recursos, ¿ya? Diferentes recursos, y estos recursos pueden ser visuales y escritos. A eso se refiere con la infografía. Recursos, entonces aquí, visuales, vamos a poner aquí escritos y visuales, ¿ya? Para explicar diferentes aspectos de un solo tema. Entonces la infografía va a tratar diferentes categorías, diferentes ideas, pero siempre va a estar centrada en un solo tema. Ya no va a hablar de diferentes cosas, sino que va a hablar de una sola. Y se llama infografía porque presenta información, pero a través casi de las imágenes, a través del tamaño de las letras. De esa manera va a ir trabajando la infografía. Ahora, siempre las imágenes van a tener que estar relacionadas o existe un nexo entre lo que está dicho con imágenes y dicho con palabras. Por lo tanto, si yo estoy hablando de, no sé, pues de una bicicleta, por más tonto que parezca, tengo que poner una bicicleta. Si yo estoy hablando del día del libro, todas las imágenes tienen que tener relación con el día del libro. O sea, yo no puedo poner imágenes para decorar, sino que las imágenes tienen que tener una razón de ser, y esa razón de ser está asociada, en este caso, con el tema de la infografía. ¿Ya? Ahora, ¿qué característica tiene la infografía? Que presenta una gran cantidad de información, pero de manera muy resumida y siempre en torno a un mismo tema. Entonces, al momento de leer este texto, yo debo poner atención en las imágenes y en los textos gráficos que presentan. Textos gráficos pueden ser, a ver, debo poner atención en las imágenes y en los textos. Los textos gráficos se refieren a lo escrito, ¿ya? Y aquí tengo que poner especial atención en este caso al tamaño de la letra, al color, cuando está con escrito, bien digo, con impreso a color. Entonces, ¿por qué? Porque el tamaño de la letra junto con las imágenes me va a ir a mí entregando información determinada acerca del tema que estoy tratando. Entonces, por eso nosotros decimos que la infografía pertenecen al plano del género no literario y específicamente al texto expositivo o informativo, porque va a entregar información clara, precisa, breve acerca de un solo tema. Y vamos a ver lo de las actividades, ¿ya? Ahora, ¿cómo se diferencia del afiche la infografía? Antes de que se me vaya la idea. Ya se diferencia del afiche porque la infografía presenta una mayor cantidad de información. El afiche siempre va a utilizar muy poca lectura. Entonces, vamos aquí que presenta, voy a agrandar la letra ya, una mayor cantidad de información que el afiche. O sea, el afiche es más resumido. La infografía no. Y la infografía va a ir teniendo colores, como para ir jugando también en el fondo con la mentalidad de las personas. ¿Qué pasó aquí? Ya va a presentar entonces una mayor cantidad de información que el afiche. Y el afiche igual, el afiche pudiera ser también apelativo cuando te está mandando a hacer algo, más que expositivo.
Ya, entonces para ir viendo en ese caso. Presenta mayor cantidad de información que la ficha. Fíjense aquí. Eh, esto sigue siendo la explicación de la infografía de lo que decíamos delante. ¿Se acuerdan que decíamos que el afiche tiene la infografía, la imagen y el texto están relacionados, tienen que hablar de lo mismo, ¿ya? Porque el texto sirve para reforzar, dice el escrito. Fíjense aquí, ¿cómo está la cara del Señor? ¿Cara de qué tiene? Enojón. De enojo. ¿Y se fijan atrás lo que dice? Daños Daños del del enojo. enojo. ¿Ven? Entonces están complementándose. Y fíjense arriba lo que dice en el antetítulo. Provoca, Provoca envejecimiento. y esta persona, ¿una persona joven o una persona ya más bien anciana por los rasgos que se ven? Más bien anciana. Entonces va complementando la información, ¿ya? De lo que se está diciendo con la imagen. A eso se refiere. Ahora, y entrega gran cantidad, yo después voy a ir agrandando las partes. Entrega gran cantidad de información y las imágenes también te van a entregar información que es necesario que yo la lea al momento de resolver, en este caso, los ejercicios de comprensión lectora. ¿Ya? Entonces, el afiche presenta menor cantidad de información que la infografía y el afiche pudiera ser también más apelativo, o sea, buscar a que yo haga algo o deje de hacer algo, en cambio la infografía no. La infografía se basa nomás en la entrega de información. Y siempre yo tengo que, si me preguntan por una parte del afiche, yo tengo que leerlo bien acá en contexto para entender qué significaba y después me llevo la pregunta aparte. Acá tenemos las actividades. Dice la primera, explicar, recuerden que significa hacer entender a otro algo que yo sé. ¿A qué tipo de texto corresponde el anterior? ¿Qué era eso donde estaba el viejito pelado enojado? ¿Era una ficha, una noticia, una infografía? ¿Qué es? Una infografía. Una infografía. ¿Por qué razón es una infografía? Muy bien. Porque está dando más detalles ¿Es un que afiche? una afiche. Y responda al qué pasó, dónde pasó, por qué pasó, cuándo pasó. No se ve. No, pues, y no responde porque esto no es una noticia. Acuérdense que para que sea una noticia, tiene que responder a esas preguntas. Y en este caso, ni por dónde, ¿ven? Sí. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta a esa? De por qué dijimos que el texto corresponde a una Argumento. infografía. Nos da Sí. información mediante el texto escrito e imágenes, ¿cierto? Que se van complementando y todo esto va apoyando el contenido del texto. O sea, yo puedo sacar esa imagen y leerla solita, pero por sí sola no va a significar lo mismo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos decir? Que es una infografía porque no responde a las 5 preguntas. El qué pasó, cómo pasó, dónde pasó. Después dice, ¿cuál es la finalidad de las imágenes que aparecen en el círculo? Aquí, cuando nosotros decimos finalidad, que esta ya está adelantada, lo que nos están preguntando es el propósito, ¿ya? Y cuando me preguntan el propósito, yo debo responder a la pregunta, ¿para qué están? Entonces, de esa pregunta, yo
De esa aclaración voy a ir a buscar la respuesta. ¿Para qué están las imágenes que aparecen en el círculo? Que aquí están. Aquí es súper importante lo que yo les voy a explicar. Que aquí a mí no me sirve de nada ver las imágenes. ¿A quién se le ocurre por qué a mí no me sirve de nada? ¿Qué dijimos de las imágenes? ¿Funcionan solas? No, No. ¿Por qué no funcionan solas? ¿Predita? porque tiene que tener más información y esta no tiene información, no sabemos de qué se trata. Porque tenemos que, Claro, el dibujo tampoco. claro, pues está solo el dibujo y no tiene Sí, lo escrito. Entonces, yo para responder esto, no lo puedo responder aquí, chiquillos, solito. Ya cuando me preguntan por el dibujo, necesariamente debo volver al texto para ver con qué se está relacionando la información de los dibujos. Ya, esa es una trampa que te ponen también de repente, que uno quiere responder así nomás sin ir al texto y en realidad tienes que ir al texto, tienes que hacerlo, no tienes otra. Ya, después dice cuál es la finalidad de las imágenes que aparecen en el círculo. O sea, el propósito, ¿para qué están allí las imágenes? Después, la pregunta 3 dice, si usted permanece mucho tiempo enojado, ¿qué efecto podría observar en su cuerpo? Entonces te están preguntando, si estoy mucho tiempo enojado o enojada, ¿cuál va a ser el efecto? El efecto sabemos que es el resultado de algo. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado si yo aparezco mucho tiempo, si permanezco mucho tiempo enojado? Eso es lo que me están preguntando. Después dice, ¿cuándo el colesterol se transforma en colesterol malo? ¿Cuándo el colesterol, qué marcamos aquí? Colesterol y colesterol malo, ¿cierto? Tengo que buscarlo cuando se convierte en colesterol malo en este caso. Después tengo acá, dice, ¿cuál de los siguientes enunciados corresponde a una opinión? La opinión significa que el autor dice lo que piensa, ¿verdad? Acerca de lo que te están diciendo. Entonces, eso es la opinión. ¿Cuál de los siguientes enunciados? ¿Cuál de las siguientes cosas que se dicen acá? En este caso es una opinión, donde hay una palabra que cambie y que convierta lo que se está diciendo en una opinión. Y aquí, esta se corrió porque estas son mañosas, son de respuesta abierta, son más difíciles de... Ya. Después acá dice, ¿comparte usted que el enamorarse disminuye los efectos del enojo? Entonces, cuando dice comparte usted o cree usted en lo que yo pienso, aquí puedo hablar desde lo que yo creo, pero esta opinión debe estar fundamentada con el texto, ¿ya? Y esta yo sí o sí tengo que responderla, sí o no, no importa. Aquí yo no, cuando la respondo no tengo que pensar en lo que cree el examinador, sino que lo que tengo que pensar es en cuál para mí es más fácil de justificar con los datos del texto. Y no la tengo que dejar en blanco. Entonces yo tengo que ver, dice, ¿comparte usted que enamorarse disminuye los efectos negativos del cuerpo, del enojo? Entonces, enamorarse disminuye, ¿cierto?, los efectos del enojo. Entonces, yo esta no la puedo hacer porque esta tiene una trampa. Donde dice comparte usted o cree usted, yo puedo llegar a pensar que la puedo responder sin el texto, pero no. Tengo que buscar siempre una respuesta del texto y la puedo fundamentar con una cosa que yo haya vivido, pero que tenga relación con aquello que yo estoy escribiendo o que estoy hablando. Entonces, se me arrancó. Después dice, ¿cuál de los siguientes ya corresponde a una opinión? Creo que la actual situación sanitaria aumenta los niveles de enojo a las personas. ¿Cree usted? Esta también es mi opinión. Si dice cree usted,
entonces va a ser la opinión personal. Ya, la opinión personal. ¿Cree usted lo que yo pienso? Que la situación sanitaria actual aumenta los niveles de enojo. O sea, ¿ustedes creen que por cómo vivimos es que nos enojamos tanto? Hay que ver qué es lo que dice el texto. Por muy personal que sea, que diga ser, yo siempre tengo que fundamentar con escenas, cuadros, dichos del texto. Ya dijimos que era una infografía. Tenemos al viejito pelado aquí enojado. Y él está gritando, ¿cierto? Y acá dice, daños del enojo. Primero, provoca envejecimiento. Vivir estresado o enojado eleva hasta 3000 veces los riesgos a la salud, ya que estos estados emocionales del cuerpo, ya que en esos estados emocionales el cuerpo eleva la producción de micro enfermedades subcelulares. Entonces dice que si yo vivo enojado, me voy a enfermar. Ya, después dice, lo que sucede al enojarse, ¿qué es lo que le sucede a mi cuerpo? Dice que aquí aumenta el riesgo de la salud, dice, producción de microenfermedades, enfermedades subcelulares. Y aquí dice, lo que sucede al enojarse. El corazón bombea sangre. ¿Cuál es la relación de estas imágenes con lo que dice acá? Acuérdense que tenemos esa pregunta. El corazón, y fíjense que están apuntando aquí. El corazón bombea sangre con mayor rapidez, la que envía los músculos del cuerpo por si hay alguien que correr o defenderse. Después acá muestra las venas. Dice, se crean más plaquetas y se ponen en marcha en el sistema inmunológico por si hay alguna herida del cuerpo. Después aquí está el estómago. Se siente fatiga y hambre, y todo cuando uno está enojado. Las células cargadas de todos los tejidos, de los lípidos, liberan grasa al flujo sanguíneo. O sea, no aumenta la grasa más encima. Y acá abajo está como la explicación. Entonces veamos. Dice aquí, ya explicamos por qué era una infografía, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la finalidad de estas imágenes? Acuérdense que decía lo que pasaba con el corazón, lo que pasaba con el estómago, lo que pasaba con las células, lo que pasaba con las arterias. Entonces, a partir de lo que te provocaba en este caso el enojo, ¿cuál es la finalidad entonces de ese texto? De esos dibujos. Explicar las consecuencias del enojo, Ya, pero ¿dónde do- afecta, cierto? sí, dónde afecta y Ya, qué es lo que afecta. ¿y qué es lo que afecta? Eso es súper importante. ¿Y cuál de estas alternativas es la que me da la que más cercana está? Porque usted me dice las consecuencias del enojo que salían explicadas acá y dónde afecta, ¿cierto? Decía que el estómago, que el corazón, que las plaquetas, que las arterias. La D, Entonces, ¿cierto? Los órganos que se ven afectados por el enojo. Ilustrar. Ilustrar es mostrar a través de un dibujo además. Después dice, si usted permanece mucho tiempo enojado, ¿qué efecto podría tener esto en su cuerpo? Mucho tiempo enojado. ¿Qué podría pasar si yo estoy mucho tiempo enojado? Las células, después dice consecuencias.
Principal consecuencia, envejecimiento 3000 veces más rápido de lo normal. Para evitar el enojo hay que cambiar los hábitos, vivir con tranquilidad, llevar una dieta sana, hacer ejercicio, reír más y enamorarse. Eso es para evitar el enojo. Lo otro importante, en los momentos de felicidad, la risa en especial, el enamoramiento producen más microreparadores y microrejuvenecedores que mejoran la vida, el nivel de vida del ser humano. Entonces, no enojarte te mejora la vida y enojarte, ¿cuál es la principal consecuencia que aparece ahí? Envejecimiento Envejece. prematuro. ¿Cierto? 3000 veces más rápido, imagínense. ¿Cuándo el colesterol se transforma en colesterol malo? Colesterol malo, vamos arriba. Corazón, la fatiga, corazón bombea sangre. A ver. Dice acá. Colesterol. ¿Cuándo se transforma en colesterol malo? Aquí tendría que ser, ¿cierto? Se crea más plaquetas, se pone en marcha por si hay alguna herida. Aquí está. ¿Lo vieron o no? Uy, se me fue la cosa. Por lo que se ve, profe. Mire, ahí lo aumenté. Ya. Nota importante. Ay, espérate un poquito que se me arranca, es que no está directo en el Word, me es más difícil. Mira, ahí está. Aquí está la arteria. Dice, Sí, las paredes de la arteria se deterioran y la grasa acumulada se transforma en colesterol malo. vale, Eso pasa entonces. Cuando se deterioran las arterias, se convierte la grasa en colesterol malo. colesterol malo. Y eso nos estaban preguntando aquí. ¿A dónde está? Más abajo, profe. Aquí está. Aquí está. ¿Dónde están las arterias? ¿Qué pasa a través de las arterias? Cuando la grasa pasa al flujo sanguíneo, Claro. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa con la grasa? Se transforma en colesterol malo. malo. Es el que tapa las arterias. Ven que a uno les da infarto y todas esas cosas. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una opinión? El enojo acelera el envejecimiento. Enojarse no es bueno porque daña nuestro cuerpo. El enojo activa el sistema inmunológico y el enojo produce daño físico. ¿En cuál la persona está diciendo lo que piensa del enojo? Si yo digo que algo no es bueno, ¿es mi opinión o no? ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? Si yo digo que algo es bueno, algo es malo, ¿eso es mi punto de vista o no? ¿O todos Sí, pensamos lo mismo de lo que es bueno, de lo que es malo? Tenemos claro, diferencias. Por lo sí, tanto, cuando yo digo que algo no es bueno, estoy dando mi opinión. Por lo tanto, aquí hay una opinión respecto del, la veo. claro, es la B. Y vamos a dejar las 6 y las 7 la vamos a terminar la próxima semana porque ya se nos acabó el ratito. Y vamos a ver si usted está de acuerdo con que enamorarse disminuye los efectos negativos del enojo y cree que la actual situación actual del país aumenta o no los niveles de enojo en las personas. Nos vemos y nos escuchamos la próxima clase. Que estén muy bien. Muchas gracias, Chao, profesora. Que tenga profesora, una buena muchas tarde. Que gracias. estén muy profesora. bien. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima La clase. profesora, Muchas gracias. gracias, profesora. Chao. Que estén muy bien. Chao. Chao, gracias. De nada, que estén bien.